Eclesiastés 1, verso 1 al 17. Adelante, hermanos. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún eso era visión de espíritu. Qué tremenda investigación se dio a la tarea de hacer nuestro hermano Salomón. Conocer locuras, desvaríos, y creo que de eso hay mucho que analizar en la vida, no solo de las personas no creyentes, sino de los creyentes. Entramos hoy en el estudio del capítulo 7 de Eclesiastés, y este es el capítulo con más versículos en este libro. Contiene 29 versículos, mientras que el capítulo 11 es el capítulo más pequeño con tan solo 10 versículos. Hoy vamos a tener una introducción previa al tema y es un análisis sobre los proverbios. Existen 3 tipos de proverbios que encontramos tanto en el libro de Eclesiastés como en el libro que lleva por título Proverbios. Sabemos que ambos, su autor es Salomón. Y estos tres tipos de proverbios, aunque no están clasificados o en orden, siempre aparecen de alguna manera como los vamos a identificar ahorita. Los proverbios son los siguientes. Tenemos los que comparan algo, los que contrastan algo y los que resaltan algo. Estos son los 3 tipos de proverbios que hay en el libro de Eclesiastés. Repiten después de mí: los que comparan algo, los que contrastan algo y los que resaltan algo. Rara vez encontramos algún proverbio en algún otro libro de la Biblia. Uno de ellos podría ser el libro de Job. Pero si hablamos en el sentido estricto de la palabra, de libros reflexivos a través de proverbios, solo es Eclesiastés y Proverbios. Estos son los 2 libros que se concentran de lleno en este tipo de máximas que vienen a ser los proverbios. Y son estos 3 tipos: los que comparan, los que contrastan y los que resaltan. Los que comparan algo, este tipo de proverbio se distingue porque se usa algo similar a lo que se explica para aumentar la comprensión. De esta manera lo vamos a distinguir. En el tipo de proverbio que compara algo, se usa algo similar a lo que se está explicando, y eso que se está usando es para que se aumente la comprensión de quien escucha el proverbio. Las palabras claves que aparecen en estos proverbios son 2: como e igual. En los proverbios que comparan algo siempre vamos a encontrar estas 2 palabras: como e igual. De hecho, nosotros usamos en nuestro hablar diario este sistema de comparación cuando la persona con quien hablamos no nos está entendiendo. Y al querer ayudarla en su comprensión, entonces tomamos un punto de comparación que le va a ayudar a esa persona a entenderme lo que yo le estoy diciendo. Un ejemplo: si yo le digo a mi esposa que me prepare un platillo especial de comer, y le digo cómo quiero que lo prepare, qué elementos o qué condimentos quiero que lleve. Incluso quiero que acomode el platillo de tal forma que a la vista se ve exquisito, pero ella no me comprende. Entonces necesito un punto de comparación. Y con ese punto de comparación ella va a entender lo que le estoy diciendo. Quizás el punto de comparación pueda ser mi cuñada y le diga: ¿recuerdas aquella vez que fuimos a la casa de tu hermana? ¿Te acuerdas cómo nos preparó la carne? Ah, sí, ya lo recuerdo. De esa manera. Entonces yo voy a usar un punto de comparación que sea similar
a lo que yo estoy explicando, y en ese punto de comparación su comprensión va a crecer. ¿Alaban a Dios? Esto es lo que hace Dios para ayudarnos a entenderle cuando Él nos quiere decir algo en un proverbio. Entonces Él usa un punto de comparación y eso hace que a sus hijos su comprensión crezca y así podamos asimilar mejor lo que Él nos quiere decir. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, Proverbios 26. Y le damos la honra y la gloria a Jesús. Vamos a tomar, hay muchísimos proverbios de comparación en este libro, pero vamos a tomar uno solo de ejemplo, que está en el versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cómo actúa un necio? Si no podemos entenderle a Dios cómo actúa un necio, nos da un punto de comparación y ese punto de comparación es un animal, al cual la mayoría ha visto cuando llegan a vomitar. ¿Qué hace un perro cuando vomita? No le da asco. Una persona siente asco aún con su propio vómito, pero un perro no. Vomita algo y se vuelve a comer lo que vomitó y cuando lo vuelve a echar, se lo vuelve a meter a la boca. Así es el necio cuando habla, dice el Señor. Para que me entiendas, observa un perro, pues así es una persona. Cuando dice algo y le dices, no, eso está mal, pues vuelve a tomar eso que dijo y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y no lo sacas de ahí. Así actúa el necio. Ese es un punto de comparación. El perro se compara con el necio. Este con la comida y este con su necedad. Y aparece la palabra clave que dijimos. Hay dos palabras claves. ¿Cuál es? Como e igual. Y es lo que dice aquí Salomón. Como perro. El necio es como perro que vuelve a su vómito. Y en nuestros proverbios va a encontrar que el Señor va a decir igual que, dándonos esa comparación. ¿Alaban a Dios? Amén. Los que contrastan algo, este proverbio lo identificamos porque aparece su opuesto recalcando lo negativo ante lo positivo. En estos proverbios siempre va a aparecer lo opuesto. ¿Y con qué fin aparece lo opuesto? Con el fin de recalcar lo negativo ante lo positivo. Y la palabra común usada en este tipo de proverbios es más. La palabra más es lo que distingue los proverbios que contrastan algo. Y esta es la mejor forma que hay para resaltar virtudes o defectos. Es la forma más eficaz es poner a un lado la parte que contrasta aquello que queremos resaltar. Un ejemplo sería, si yo quiero resaltar un color claro, pues este va a resaltar mucho más si pongo un color oscuro al lado. El color claro por sí solo ya es claro, pero si lo quiero resaltar más, entonces voy a ponerle a un lado la parte opuesta. Y al ponerle la parte opuesta, lo que está contrastando hace que aquello resalte mucho más. ¿Alaban a Dios? Vamos a ver esto en un proverbio real, Proverbios 13, porque también Dios usa este sistema cuando quiere ayudarnos a que le entendamos mejor. Proverbios 13. Vamos a leer, también ahí van a encontrar muchos proverbios que contrastan, pero ahora vamos a leer solo uno como ejemplo y es el versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Qué se están contrastando en este proverbio?
las actitudes o el comportamiento de los hijos. Tenemos un hijo sabio y luego el contraste, la parte opuesta, es tener en casa un hijo necio. Y para que pueda sobresalir la conducta de tener un hijo sabio, entonces Dios pone a un lado un hijo necio, y al ver que el hijo necio, en lugar de escuchar, se burla, entonces eso hace que resalte las características buenas del hijo sabio. Y aparece la palabra clave en este tipo de proverbios, que es, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Así es que de esta manera identificamos los proverbios que contrastan algo. Los proverbios que resaltan algo son los proverbios que confrontan, señalando que una cosa es mejor que la otra. Son los proverbios que confrontan, y en esa confrontación están señalando esto es mejor que esto otro. Y es importante que se resalte, porque aquí la palabra frecuente usada en este tipo de proverbios es mejor. Van a identificar este proverbio que trata de resaltar algo con la palabra mejor. En este proverbio se nos enseña algo que no es tan evidente. Repitan, en este proverbio se nos enseña algo que no es tan evidente. En la mayoría de este tipo de proverbios que resaltan algo, no se da una explicación. O si se llega a dar una explicación, es una explicación muy, pero muy corta. Así es que es por eso que debemos, en el tipo de proverbios, de lo que es los que resaltan algo, es necesario que haya una explicación después de que se dé el proverbio, porque ahí solamente se hace énfasis en que una cosa es mejor que la otra, pero a simple vista el proverbio no tiene una enseñanza clara, la enseñanza no es evidente. Por darles un ejemplo, si yo le digo a un niño de 10 años que está entusiasmado con dejar la escuela por irse a trabajar, si yo le digo como una persona adulta, es mucho mejor estudiar que trabajar, ahí no hay una verdad evidente para el niño, aunque mi frase contiene sabiduría. Hay una enseñanza profunda ahí, pero no hay una verdad evidente. Hay que hacerle evidente en esa frase al niño la enseñanza. Es lo que distingue este tipo de proverbios. No hay nada evidente, sin embargo hay una sabiduría oculta en este tipo de proverbios. ¿Alaban a Dios? Muy bien, entendiendo estos tres tipos de proverbios, que son todos juntos. Muy bien, ya que tenemos ahora sí conciencia de estos tres tipos de proverbios, vamos a darnos a la tarea de estudiar el capítulo 7. Abran por favor Eclesiastés 7. Hoy nuevamente nos vamos a apoyar en otras versiones de la Biblia para clarificar algunos versos, aunque esta vez serán mucho menos que en el estudio anterior. Los primeros 3 versículos que vamos a leer son resaltativos. Los primeros 3 versículos son resaltativos. Estos entran en la calidad de proverbios que resaltan algo. Eclesiastés 7, versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. De hecho, aquí en este versículo hay 2 proverbios. El primero es, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mujeres cristianas, este proverbio es para ustedes. En aquel tiempo, el perfume no se conocía, aunque se conocía como perfume, el nombre más cotidiano, el nombre del vulgo era ungüento. Es con lo que las mujeres se perfumaban. Y la reflexión de Salomón es, para una mujer
principalmente creyente, es mucho mejor tener buenas referencias que tener un buen aspecto físico. Porque las mujeres se arreglaban, se pintaban, se ponían alhajas, colguijes y finalmente se ponían su ungüento. Pero pues no tenían muy buenas referencias, muy buena opinión de las personas. Y es lo que nos dice Salomón. Es mucho mejor que te tengan como una mujer santa, sujeta, religiosa, quizás en adjetivos que te discriminan, aleluya, hermana. Es mucho mejor que todo el aspecto que tú le pongas a tu físico, porque la enseñanza que tenemos de aquí es que el buen ungüento, como las alhajas, la pintura y todo eso, es algo falso, es algo ficticio, mientras que la buena fama forma parte de tu conducta. Así es que es mucho mejor que te tengan como santa, como una mujer pura, que como una mujer hermosa. Porque esa hermosura sabemos que se tiene que caer, tiene que desaparecer al llegar a la casa. Al momento que te bañas, que te vas a acostar, se te van a caer tus hermosos ojos, se va a desaparecer tus mejillas rosadas, tus labios rojos bonitos y exquisitos son falsos, otra vez aparece ahí el labio arrugado. Todo lo falso se te cae y es mucho mejor que te conozcan como eres, pero por tu conducta y no por tu aspecto. Así es que es a lo que alude Salomón, mejor es buena fama, un buen testimonio que cualquier perfume por caro que tú compres, es mucho mejor que cuides tu aspecto espiritual. Y el segundo proverbio, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto ya lo hemos venido estudiando en los proverbios, las reflexiones anteriores. Porque es mucho mejor morirse que nacer, porque quien nace, nace solo para sufrir. Sufre de niño, sufre de adolescente, sufre de adulto, sufre antes de morirse de anciano, muchas enfermedades, muchas penas con los hijos. Los padres sufrimos mucho al ver a nuestros hijos sufrir. Entonces, ¿qué es lo mejor cuando uno tiene esta perspectiva que tiene Salomón? Dice, es mucho mejor que me vaya de este mundo. Por eso las personas que se han quitado la vida solo están equivocadas en la decisión que tomaron, pero no en la intención. La intención que ellos tenían era correcta y es escapar del sufrimiento. Nadie se priva de la vida o nadie intenta suicidarse porque le está pasando muy bien. Es por tanto sufrimiento que tiene uno aquí en este mundo, pues es a lo que dice aquí Salomón, es mucho mejor el día que nos vamos que el día que nacimos. Si entendiéramos esto, con la profundidad de vida, a lo mejor el festejo se debería hacer el día que se muere y no el día que se nace. Y las lágrimas el día que se nace. Todos ahí vestidos de negro y sí nació, y pobrecito, y el día que se murió, pues ese día café y galletas y baile. Hay culturas que sí festejan la muerte, hay algunas culturas que festejan la muerte, no sé si sea por esta perspectiva que tiene Salomón, pero es mucho mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Alaban a Dios? ¿Qué dijo el hermano Bosworth cuando estaba a punto de morirse y todos estaban ahí llorando? ¿Recuerdan este testimonio? Aquel hermano que caminó con el hermano Branham en sus campañas. Estaba él ahí ya en sus últimos momentos y se reunió la familia a llorar y les dijo, ¿por qué están llorando? Si yo estoy listo ya para encontrarme con aquel que le he servido toda mi vida. Así es que para él era lo mejor y lo peor fue cuando nació. Muy bien, pasamos al verso 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Porque para Salomón
le era mucho mejor estar en un velorio que estar en una fiesta. Bueno, él ya había probado la vanidad de las diversiones, la comida, el baile, las mujeres, todo lo que se vive, lo que se goza en la carne en una fiesta. Pero al estar en un velorio, cuando vemos ahí a la persona, en la caja, en el ataúd, esos momentos son mejores porque son los momentos en los que comúnmente el hombre empieza a meditar de lo corto que es esta vida. A meditar si estamos preparados para morir, a pensar un poquito más en su Creador. Por eso es mucho mejor la casa de luto, porque en esos momentos hacemos reflexión de nuestro caminar aquí en esta tierra. Yo recuerdo antes de ser cristiano, aunque el tema de la muerte siempre ha sido un tema intrigante, yo recuerdo que en diferentes funerales a los que yo asistí, yo tenía la costumbre de acercarme a la caja a ver el cuerpo de la persona, incluso de personas no muy cercanas a mí, pero a fin de cuentas íbamos como familia, y yo me paraba frente al ataúd y veía a la persona, y yo le preguntaba, aunque no en voz alta, pero sí le preguntaba a la persona en mis pensamientos: ¿dónde te encuentras? ¿Qué pasó contigo? ¿Existe algún lugar después de esta vida? Y me daban muchas vueltas en mi cabeza esta pregunta: ¿dónde se fue? Entonces, esos son los lugares más apropiados para pensar en nuestro destino después de esta vida y para pensar en nuestro Creador. Porque yo pensaba, un día yo estaré en ese cajón, pero ¿dónde estás tú ahorita? Y es a lo que Salomón quiere llevar a reflexionar a sus lectores. Es mucho mejor la casa de luto que la casa del banquete, porque en la casa de luto el que vive pondrá eso en su corazón. Estará meditando, ¿qué va a hacer de mí cuando llegue al cajón? Ahora, como cristianos, en aquel tiempo tenían un conocimiento un poquito más limitado, mucho más corto que nosotros de las cosas espirituales, porque fue hasta que llegó el Evangelio que se nos abrió el panorama de las dimensiones. Pero ahora, como cristianos, sabemos que la muerte no es el fin del espíritu, solo es el fin del cuerpo. El cuerpo hasta ahí llega, pero el espíritu pasa a otras dimensiones, ya sea el infierno o el cielo. Ahorita sí sabemos ya dónde están muchos de los que se han muerto, y si se murieron sin Cristo, también ya sabemos dónde están, como los que se han ido con Cristo. El que se ha muerto con Cristo, pues sabemos que está con el Señor. Versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Estos dos versículos, 2 y 3, están vinculados en el mismo proverbio. Mejor es el pesar que la risa. No se refiere a la risa, la actitud que tomamos cuando algo nos causa gracia o nos sentimos alegres. No, se refiere a la risa que se produce en las fiestas. Bueno, es mucho mejor estar con ese pesar en el velorio, en el funeral, que estar con aquel escándalo en el banquete. Porque al estar con ese pesar, con esa tristeza, entonces se enmendará el corazón. Habrá en el corazón la manera de corregir varias cosas. De hecho, el Señor me ha permitido alcanzar a algunas personas para Cristo cuando he predicado en los funerales. Las personas están más abiertas en ese momento a pensar qué será de ellos cuando se mueran. Porque la mayoría de personas ve la muerte tan lejana, nosotros mismos la vemos tan lejana. ¿Cuántas veces pensamos a la semana, al amanecer, quizás hoy me muera? Casi nadie trae eso en la mente. Entonces, el tema de la muerte se ve tan lejano que rara vez uno se mete a conciencia. Y esto solo pasa en los funerales. Cuando se muere alguien joven, todavía como que eso impacta más a cuando se muere alguien grande o enfermo. Pero cuando vemos a alguien que incluso platicamos el día de ayer con él,
nos quedamos pasmados y ahora, Dios mío, ¿cómo se pudo haber ido así? Entonces por eso es mucho mejor el pesar que la risa, porque en estas condiciones de tristeza del rostro se enmendará el corazón, dice Salomón. Bendito el Señor por siempre. Muy bien, ahora el proverbio del capítulo 4, del versículo 4, viene a ser ¿qué? Correcto, tenemos un proverbio contrastativo. Dice el verso 4, y ahí está la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Más. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Los que son sabios se encuentran en el velorio, mientras que los que son insensatos se encuentran en la fiesta. Nada más que tenemos que cuidar no sacar el versículo de su contexto. En el contexto estamos hablando de la situación de lo que es la muerte, los temas de reflexionar del destino del hombre después de esta vida. No se está refiriendo a que nos la vamos a pasar de funeral en funeral, ¿sí? O investigando a ver quién se murió, o haciendo una agenda de cadáveres. Hay que entender que se refiere que si tenemos en una situación determinada un velorio y una fiesta, usted sabe que los jóvenes, padres, si a ustedes les consta esto, yo no quiero ir al velorio, mejor yo me voy a ir a la fiesta. El corazón de los sabios va a estar en ese velorio. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que se van a aprovechar en el terreno espiritual. No solo nuestra reflexión que acabamos de analizar, sino también los cristianos tenemos mejor oportunidad de traer almas a Cristo en una situación así que en una fiesta. En una fiesta, ¿quién quisiera saber del Señor? Nadie, porque lo que menos desea el hombre es privarse de sus placeres. Él quiere seguir gozándola. Pero ya en el velorio, ya cuando una de las formas en que yo trato de alcanzar a estas personas, aunque yo sé que a veces no es una táctica del todo correcta, pero no está mal, es sembrando miedo. Le digo, si hubiera sido tú, ¿dónde estarías? Y en ese momento como que hay una unción especial en ese lugar y sí piensan más detenidamente que si hubieran sido ellos los que estuvieran en la caja. Por lo tanto, es mucho mejor estar en la casa de luto, estar ahí en el velorio, estar llorando o acompañando a los que están llorando, que estar en la alegría. Versículo 5. Va a ser el verso 5 y 6, tenemos dos proverbios resaltativos. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Nuevamente, un proverbio dirigido para todos, pero principalmente para nuestros jóvenes, que no quieren oír el regaño de papá, no quieren oír el regaño de mamá, no quieren oír el regaño del pastor. Pues, como dijimos en este tipo de proverbios resaltativos, en este tipo de máximas hay una sabiduría ahí escondida que no es evidente. Pero, sin embargo, se nos está diciendo, se está confrontando dos sucesos. Es mucho mejor que oigas que te regañen a que estés oyendo la canción de tus amigos, que no tienen respeto a su papá, que no le tienen respeto a Dios, no respetan la religión, se burlan de todo. Pues allá que está el algaberío, la fiesta y los aplausos y todo eso, es mucho mejor la reprensión de una persona sabia que estar allá pasándola a todo dar, agasajándote con tus amigos. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Ya si empezamos a añadir otros proverbios que van a complementar esta sabiduría, es porque sabemos que el camino del hombre, todo camino del hombre a su propia opinión, para él es derecho. Pero su fin es caminos de muerte. Es a donde te conduce ese tipo de ambiente. Van a destruir no solo tu alma, van a destruir tu cuerpo, van a destruir tu cerebro, tu manera de pensar correctamente, van a destruir lo poco de Dios que hay en ti.
El ambiente de los necios, eso es lo que destruye en nuestros jóvenes. Por eso es mucho mejor oír la reprensión. Yo sé que a nuestra carne, a nadie nos va a caer bien una regañada. A todos nos incomoda, es nuestro orgullo, nuestro ego. Y aunque tengamos la culpa, usted sabe que por muy bien que estemos, aunque tengamos la culpa y reconozcamos que tenemos la culpa, pues aún así nos defendemos. Pues sí, pero no me regañes tan duro, regáñame quedito. O sea, a todos nos incomoda, es una molestia. Pero aún así dice Salomón, es mucho mejor que escuches esa reprensión. O ustedes, hermanos, hermanas, ya adultos, que muchas veces ha pasado por su mente y han perdido ante el diablo cuando les trae este pensamiento, mejor ni vayas con el pastor porque te va a regañar. Pues es mucho mejor eso, es mejor oír la reprensión del sabio. Mejor díganle a Dios, ayúdame Señor, porque sé que me va a ir bien duro y me van a decir mis verdades, pero ayúdame. Pero sin embargo, eso es mucho mejor. ¿Y sabes por qué es mejor? Pudiéramos trazar un estudio de esto. Es mucho mejor porque a veces las regañadas nos dan unos buenos aplacones. Cuando no nos regañan, sino solamente nos advierten. No lo hagas porque si no, la próxima. No sigas en eso porque si no, te va a ocurrir esto. Las advertencias no nos detienen, pero cuando viene una regañada fuerte, decimos, con esta se educa. Y a veces, claro, hay unos que ni con esas, pero a la mayoría, una buena reprensión lo frena un poquito. Por eso es mejor escuchar la reprensión del sabio. Ustedes que tienen un papá de carácter, no uno que le pega a mamá o que lo regaña a mamá o que lo calla a mamá, no, sino ustedes jóvenes que tienen un papá que tiene carácter, ustedes saben mejor, ¿no? Porque ya me regañó una vez y no quiero pasar por otra. Y eso los aplaca. ¿Es correcto? Entonces, ¿sí es mejor la reprensión? Mejor escuchar la reprensión del sabio que el canto de los necios. Versículo 6. Porque la risa del necio es como estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Aquí nos vamos a ayudar un poco con la traducción del lenguaje actual. El versículo 6 en traducción del lenguaje actual dice así: qué hueca es la risa del tonto, pronto se apaga como la paja en el fuego. Cuando recogían leña en la antigüedad para cocinar, aquella leña venía con espinas y el estrépito de los espinos, cuando el fuego está consumiendo la leña, truena, aquello está tronando mucho. Esa es la comparación que usa aquí en este proverbio Salomón. Dice, así es la canción de los necios, mucho escándalo. Ustedes saben que en las fiestas de los necios, en la risa, es un escándalo, jajaja, y las carcajadas, y los jóvenes se empujan y se agarran y se jalan, y dice uno, ay, qué suave le están pasando. Pues ese ambiente es como estrépito de los espinos bajo la olla. Ese fuego que está ahí al rojo vivo, de un momento a otro se apaga. Así es ese tipo de ambiente y de alegría. Nada más están ahí los jóvenes en apariencia pasándola a todo dar, pero nada más es cuestión de 2-3 horas que se acaba la reunión. Hay que regresar al hogar donde la familia se está destruyendo, hay que regresar al hogar donde hay muchos problemas, hay que regresar al hogar donde se sienten vacíos, con ganas de huir. Eso es lo que te ofrece ese ambiente. Pura falsedad. ¿Alaban a Dios? Por eso es que aquí Salomón nos dice que esa es la risa de los necios y también eso es vanidad. Bendito el Señor por siempre. Pasamos al versículo 7. En el versículo 7 tenemos un proverbio reflexivo. Bendito el Señor por siempre. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón.
Esto es para todo aquel que tenga un cargo público o sea un funcionario público y todo aquel que tenga personal bajo su cuidado. La opresión hace entontecer al sabio. Aún las personas más rectas, cuando las oprimen, cuando las humillan, cuando las hostigan, las encajonan, los embrutecen, les hacen perder el rumbo. Y junto a esto dice las dádivas, las famosas mordidas aquí en México, las dádivas corrompen el corazón. Por eso los que estamos al frente, los que tenemos un cargo, nunca debemos de recibir un presente con la intención de corromper la ley. No vayamos a confundir lo que sería el soborno con lo que sería la gratitud. Hay personas que quieren agradecer a alguien que les ha ayudado, a alguien que está arriba y le llevan un presente. Pero eso no sería corrupción. Corrupción es cuando ese presente está intentando que la persona desvíe la ley, que no castigue a quien merece ser castigado, como es el caso de los famosos agentes de tránsito. Porque se le da lo que le llamamos en México mordida a un agente de tránsito para que no me infraccione, cuando la ley debe de castigarme porque me pasé el semáforo en rojo o me metí en una calle en contra o me estacioné donde no debo de estacionarme. Ahí al dar yo esa dádiva, eso corrompe el corazón de esos agentes. Pero si yo la doy sin la intención de que se quebrante la ley, bueno, eso no equivale a un soborno. Porque las cosas están tan podridas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que ahora, aunque tú cumplas la ley, ahora hay que dar presente. No hay otra manera. Y ahí es donde muchos se confunden. Yo en una ocasión hice un contrato con la compañía de luz. Fui, puse todos los requisitos que me pedían, los puse en orden, saqué este papel, saqué aquello. Entonces llegaban los de la compañía de luz. Yo tenía un pequeño negocito en aquellos años y no me ponían la luz. Me decía, ¿tiene su papel de esto? Aquí está. ¿Tiene aquello? Sí, cómo no, sacaba todo. Y ya empezaban a revisar el lugar. ¿Qué cree? Que aquí sí va a haber dificultades por un cable. Por esto, es que el poste está a tantos metros. Después venimos. Pasaban 15 días, no regresaban. Ahí voy otra vez a la compañía de luz. Oiga, pues yo tengo todo en orden, así, dice, pronto van a ir a ponerle su luz. Regresaban otra vez y empezaban a revisar el lugar. ¿Tiene todos sus papeles? Sí, aquí están. Déjeme ver, no, pues creo, ¿ya se te acabó el cable? Sí, ya se me acabó, luego venimos. Se volvían. Hasta que un día el vecino de al lado me dijo, ¿qué pasó, don Víctor? Le digo, pues mire, no me ponen mi luz, aquí están todos los papeles. Pues ¿cómo le van a poner su luz si no se pone guapo? Yo pensé por dentro más. Entonces yo le dije, de lo que se trata es entrar en el juego. Claro, pues de eso se trata. Volvieron a regresar a los 15 días. Sus papeles, aquí están todos en orden. Dice, déjeme ver, déjeme ver. Le digo, ¿cuánto le salen los lentes para que vea bien? Pues tanto, aquí está para sus lentes. Baje un cable, todo. Rápido se veía la luz. Yo ya era cristiano. ¿Cometí soborno? ¿Cometí soborno? No, porque cumplí con la ley. Pero ahora tienes que darles para que ellos cumplan con su deber. Soborno es si yo estuviera tratando de que ellos evadan la ley y yo junto con ellos. Ahí es donde muchos se confunden. Pero las dádivas, dice aquí Salomón, corrompen el corazón del hombre. Versículo 8, el proverbio del versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Comerciantes, ¿qué pueden decir de este proverbio? Mejor es el fin del negocio que su principio. Usted sabe que cuando vamos a poner un negocio, la mayoría de nosotros estamos entusiasmados. Sí, y andamos comprando todos los accesorios y lo que vamos a surtir y cómo le vamos a poner al nombre del negocio.
y hay mucho entusiasmo, de repente perdemos el piso porque nos vamos a hacer ricos y millonarios y nuestra mente, usted sabe, se vuela demasiado. Pero Salomón dice, es mucho mejor el fin del negocio que su principio, obviamente porque al final tienes una realidad de lo que es poner un negocio. No es tan fácil, invertir no se recupera rápido, no siempre te va bien, cuáles son las pérdidas, cuándo se batalla con los empleados, el asunto de los permisos, Hacienda, dolores tras dolores, molestias, injusticias, robo. Y ya cuando terminas cerrando el negocio dices, ay, qué bueno que lo cerré. Es mucho mejor, desde esa perspectiva, al terminar el negocio ya te das cuenta de muchas cosas que no contemplabas al inicio que abriste el negocio. Porque al inicio quizás algunas personas intentaron detenernos o prevenirnos, no vayas a hacer esto, no vayas a comprar este producto, no vayas a hacer aquello. No, pero como ando todo alocado, espérate, tú lo que no quieres es que yo me haga millonario, déjame en paz. Entonces ando todo alocado, no escucho de razones. Y ya después, y ahora consigue prestado acá, y ahora dónde, y ya se acabó este producto y no hay para surtir. Y digamos que este proverbio trata de poner los pies sobre la tierra. Sé más realista. ¿Alaban a Dios? Qué tremendo es el Señor. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Esto es relacionado a la humildad. Es mucho mejor quedarnos callados y que nos humillen, que nos insulten y contenernos y sufrir todo aquello a portarme de una manera altanera. A mí nadie me dice nada, conmigo no te metes, yo soy profesional, tú no sabes lo que yo he estudiado. Pues es mucho mejor el que agacha la cabeza que el soberbio, porque antes de la caída está la altivez de espíritu. Y Dios resiste a los soberbios. Así es que es mucho mejor ser humilde. Guárdate tus títulos, tu conocimiento, tu capacidad, y si la tienes, pues dale gloria a Dios por ella. Y no la uses para exhibirte y decir que eres que todo lo puedes y que nadie se te atraviesa. Versículo 9. Tenemos en el versículo 9 al 11, estos 4 proverbios son reflexivos. El versículo 8, ¿qué tipo de proverbios tenía? Resaltativo, correcto, hermana, resaltativo. Ahora del 9 al 11 tenemos proverbios reflexivos. 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Recuerden que hemos estudiado que el enojo es un sentimiento normal. No hay nada de malo en enojarse. El tema que yo di sobre es el tema que di sobre este asunto de 2 sentimientos que no se pueden controlar, que son el enojo y los celos. Se titula Sentimientos Indomables. Entonces no se nos prohíbe en la Biblia enojarnos, sino más bien tenemos 2 versículos que hablan detalladamente sobre el enojo. Uno de ellos es Efesios 5, donde dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, no termine el día y sigas enojado. Y luego aquí dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Quiere decir que sí podemos controlar el enojo. Ahora, aquí principalmente se está refiriendo a la reacción que uno muestra cuando se enoja. En eso es donde no debemos de apresurarnos, sino en el momento en que empezamos nosotros a sentir, porque es bien palpable para todos cuando el enojo está tomando el control de nosotros. En ese momento
tenemos que orar, tenemos que controlarnos, tenemos que clamar a la sangre de Cristo, o como he dicho en otras ocasiones, tenemos que salirnos de inmediato para no hacer una tontería, porque el que se enoja, bueno, ese es el refrán de aquí, pero el de la Biblia, ese está bien, sí es correcto, pero el que dice Salomón en Proverbios, el que se enoja, ¿alguien recuerda? Hará locuras. El que se enoja cometerá locuras. Entonces, enojarte, sí, está bien, pero vigilar cómo reaccionas cuando estás enojado. Porque algunos maldicen y se dicen cristianos y se dicen tremendas víboras, alacranes que se llaman cristianos y con una boca infernal, todavía maldiciendo y diciendo, ese tendrá todo de cristiano, menos la boca y su alma. Sí, es un hijo o una hija del diablo. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda maldecir? Pero lo hace. Otros se dicen cristianos y enojados avientan las cosas, avientan los objetos, empujan la silla, rompen cosas. Hay que entender que esa reacción es para alguien que no sabe de dominio propio, es para alguien que no sabe de autocontrol o de clamar a Dios para que le dé fuerzas, pero los cristianos tenemos enseñanzas en las cuales Dios espera que nosotros echemos mano de aquello para permitir que el enojo no nos lleve a cometer tales locuras. Por eso dice, no te apresures a enojarte. Tienes que retardar el enojo lo más que puedas. Y eso es ahí convenciéndote a ti mismo. Si hicieron algo que te puso mal, en ese momento, Señor, yo también lo he hecho, ayúdame. Si no te obedecieron, Señor, yo muchas veces he desobedecido, ayúdame. Y tú mismo estás retrasando tu enojo. Y no en ese momento, porque las personas que no tienen nada de dominio propio, exaltan como encender un cerillo, así como rasparlo, así se prenden de inmediato. Eso no es tolerable en la vida cristiana. Y si eso te pasa, lamento decirte que tienes más demonios que los que tenías antes de ser cristiano. Porque para que un cristiano reaccione así, quiere decir que no tiene nada de oveja. La oveja se distingue de los otros animales por su mansedumbre. Así es que en alguna parte perdiste al Espíritu Santo y estás muy lejos de vivir este versículo. Ayúdanos, Señor. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Digamos que este es lo que está en él constantemente. ¿Alaban a Dios? Lean por favor el versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados? ¿Recuerdas de esto? Porque nunca de esto lo preguntarás con sabiduría. Nunca de esto preguntarás con sabiduría. No hay manera de que encontremos explicación, porque si antes, que no era cristiano, tenía dinero, las cosas me iban mejor, porque antes no me enfermaba tanto, porque antes tenía más amistad, porque ahora que agrado a Dios, ¿por qué me está yendo así? No es sabia tu pregunta. No tiene realmente una explicación, porque yo podría decir, bueno, es que ahora los demonios te están atacando, como dije al principio tocante a los predicadores, ahora se te está viniendo el diablo encima y todo esto, pero ¿qué de otros hermanos que no tienen todas esas pruebas que yo sí tengo? Así es que son cosas que debemos de poner a un lado, los porqués de esto y los porqués de aquello. A veces una frase muy citada en el cristianismo y que es buena para estos casos es: Señor, tú sabes por qué pasan las cosas, y seguir adelante. ¿Alaban a Dios? Y otras cosas, claro,
que sí tendrán una explicación clara. En ciertas cosas vamos a decir es tu pecado, son tus consecuencias, son pruebas, pero no siempre todo tiene una explicación. Versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. En la versión lenguaje actual, este versículo 11 dice: en esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. Nuevamente se nos vuelve a nivelar el tema de la sabiduría ante la riqueza. ¿Es malo ser rico? ¿Cuántos quieren ser ricos? A ver, levanten la mano. Usted está contenta, pobre hermano. Usted está. A ver, ¿cuántos quieren ser ricos? Todos. Pues no te estás queje, que no hay para la sala, que para el abono, y ahora de dónde saco. Los ricos no pasan por todos esos problemas. No se mortifican que ahora de dónde completo y agárrala aquí, destapa un hoyo y tapa el otro. No, el rico paga esto y todavía le queda. Entonces, no dice que es malo ser rico, dice que es mejor ser sabio que ser rico. Pero si se puede tener riqueza y sabiduría, ¡wow! Es mucho mejor. ¿Sí es lo que dice ahí el proverbio? Dice ahí, buena es la ciencia o el conocimiento, ¿con qué? Con herencia. Así es que si tienes conocimiento y aparte tu papi te dejó 2 terrenos, un negocio y 3 carros, eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. Provechoso es para los que ven el sol, para el ser humano, el tener dinero y el tener conocimiento. Luego en el verso 12, pero si se trata, ahora sí diría el verso 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, ambos sirven, mas la sabiduría excede, esto es ahora si se trata de escoger, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Alaban a Dios. El poder en determinados momentos tener el discernimiento de escoger una o la otra o las dos. ¿Ustedes creen que su servidor tenga conocimiento? ¿Sabiduría? Por tanto, si mi papá dice, Víctor, pues nada más te va a tocar una casa, callitos. Échamela, papá. Porque gracias a Dios por la sabiduría que Dios me dio, el conocimiento que he adquirido, más la herencia que tú me dejes, wow, todo está fabuloso. Si es que hay unos que a falta de esta enseñanza y todavía a falta del discernimiento de esta enseñanza, no saben cómo aplicarla al momento que les van a dejar algo sus papás, y esto lo he oído en diferentes ocasiones, se hacen los humildes. No, pues a mí no me dejes nada, déjaselos a ellos, yo no quiero pleitos. No, yo sí quiero pleitos, échamelos. Porque escudo es el dinero y te va a servir para infinidad de cosas. Dile al de al lado, si no quieres tu herencia, échamela. Trece, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Esto ya lo estudiamos, no hay manera de alterar los planes de Dios. Verso 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Lo mismo que dijo Job, ¿recibiremos acaso de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Tenemos que mostrar la misma actitud, hermanos, la misma actitud. Las personas inmaduras, su estado de ánimo y sus reacciones son fluctuantes.
depende de las condiciones en que se encuentren. Los ves alegres, los ves enojados. Los ves positivos, los ves negativos. Los ves agradeciendo por la vida, los ves renegando de la vida, por su inmadurez. Pero aquí dice que nosotros tenemos que aprovechar el día del bien y ese día vamos a gozar. Y el día del mal, el día adverso, vamos a considerar, bueno, por algo está pasando esto, como se dijo hace un momento, tal vez no tenga la explicación, por algo está pasando, adelante. Pero este tipo de personas inmaduras, incluso ya viejos, qué vergüenza. A veces llegan los hijos y se acerca por ahí a la mamá. ¿Qué tiene mi papá? Está enojado, ¿verdad? Está enojado. Sí, porque tu papá inmaduro, el niñote anciano, el niñote arrogado que tienes ahí, cambia su estado de ánimo, depende de la situación en casa. Si está mala economía, anda de malas. Si llegó dinero ese día, anda alegre. Mientras que las personas maduras, su estado de ánimo es permanente y firme en cualquier circunstancia. ¿Alaban a Dios? Le dan la gloria a Cristo. Verso 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Qué tremendo. Son las ironías de la vida. Uno espera que al justo le vaya bien y es al que le va peor por su justicia. Y dice uno, no, le va a ir re mal. Nadie se va de este mundo sin pagar sus fechorías. Y se va de lo que fue sus días de vacaciones allá quizás se fue a pasear a Europa y andaba pasándola bien y de ahí se fue gozándola al panteón. Y dice uno, ¿cómo que se fue bien? Y no sufrió y no le pasó nada. Estas son las ironías que aprendió Salomón. Así es que no esperes que siempre los pecados cobren la factura aquí. A veces se va a cobrar la factura de los hechos de cada persona del otro lado. Verso 16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Esto ya lo estudiamos. Si nosotros nos portamos en exceso, justos con las personas, prestando dinero, ayudando a luego ni te van a pagar, luego vas a andar haciendo corajes, vas a romper relaciones, vas a terminar enemistado con aquel que apreciabas tanto, porque eres demasiado justo. Sueltas muy fácil, sueltas cada rato. Entonces, aquí hay que mantener un equilibrio. No digo que neguemos la ayuda, estoy diciendo que equilibremos la ayuda. Hermano, ¿me puede prestar? No creo, hermano. Hermano, yo sé que usted tiene, yo tengo, pero ya van 4 veces que te presto y quiero decirte que no es por ahí, hermano. Yo también tengo compromisos, tengo gastos, así es que discúlpame. Sí, no puedo ayudarte. Te recomiendo que abras una cuenta en el banco o en tal lugar y saca ahí tu dinero, pero yo ya no te puedo ayudar. No seas demasiado justo. Sí, porque hay algunos hermanos que los agarran como banco y préstame, y como son tontos, confunden la misericordia con la tontez. Confunden la ayuda al prójimo con la tontez. Por eso dice aquí, no seas demasiado justo. Te vas a destruir a ti y otros te están destruyendo. Ayúdalos, Señor. Verso 17, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Los jóvenes que lamentablemente no quieren nada del Señor, pues aún para ellos hay un consejo. No hagas mucho mal. Sin Cristo, pues no puede uno hacer el bien. De vez en cuando por ahí sale una obra de caridad, pero normalmente sin Cristo la vida del hombre es una vida de maldad. Pero en el caso de un joven se le dice, no hagas demasiado males, no te involucres con aquellos que han perdido todo sentimiento y ya no hay nada de bien, solo mal tras mal tras mal. Dice aquí
Salomón, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? ¿Por qué te van a matar por ahí en un enfrentamiento de pandillas? O en un baile de medianoche, donde a las 12, 1 de la mañana ya andan todos pasados de cubas, van a sacar por ahí un cuchillo y te toca a ti. No hagas mucho mal. ¿Para qué te vas antes de tiempo? Todavía puedes vivir hasta los 60, hasta los 80 años, pero luego quieres tú pasarte de listo, ¿verdad? Pues me doy una escapadita y luego por ahí de repente ya no regresó el joven a su casa. No hagas mucho mal. Versículo 18, ¿lo leen todos, por favor? Muy bien, cuando está dentro de nuestras posibilidades, hay que echar mano de lo que haya. Bueno es que tomes esto y también de aquello, y no apartes tu mano cuando hay. Nuevamente esto nos ayuda a no caer en una actitud de sacrificio, donde nos queremos privar. Ay no, pero es que yo soy cristiano y mejor no agarro de aquí y de allá. No, si es lícito, echa mano. Es bueno que si el Señor usa la familia, porque es común que el Señor luego use a nuestros seres queridos, los hermanos, los cuñados, papá, mamá, suegros, para ayudarnos a los hijos de Dios. Bueno, toma y echa mano de aquello. Si tú temes a Dios, si tú estás haciendo lo correcto, todo saldrá bien. Pero si eres un abusivo que te gusta aprovecharte de la ayuda de otros, como dice Proverbios 23, no recuerdo si es el versículo 1 o 6, dice ahí Salomón, cuando estés sentado a la mesa de otra persona, pon un cuchillo a tu garganta. Y porque nuevamente esto nos lleva a un balance donde no debemos de ser atenidos y mucho menos abusivos. ¿No me prestas? ¿No me das? ¿No me ayudas? Oye, ¿te sirve eso? ¿No te sirve? ¿No me lo regalas? Porque hay muchos así que quieren sacarle beneficio a todos. Eso está mal. Y el otro lado es, si alguien me tiende la mano, echa mano de aquello. Es balancear las cosas. Pero usted sabe que tenemos algunos aquí en el cristianismo que nada más es cuestión de que se topen con algo y, oye hermano, sí, está ocupando ese. Sí, porque ¿qué cree? En casa nos hace mucha falta y a toda costa quieren extraer de otros algo. Aguas con esos sabandijas, ¿sí? Porque andan aquí entre nosotros sueltos. Cuando se tope con uno de esos o le caiga uno de esos en la casa, que le diga, oiga hermano, ¿sí va a ocupar? Sí, lo voy a ocupar, y mucho. ¿Algo se ofrece? Verso 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Alguien recuerda qué versículo fue el que tomamos hace poco y confirmaría este proverbio? Habla de aquel pobre que se hizo rey, pero también habla de aquel pobre que libró a una ciudad. Y es aquí lo que está diciendo Salomón: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos. Es mejor una persona sabia que 10 gerentes. Es mejor una persona sabia que 10 presidentes, o que 10 gobernadores, o que 10 diputados. Es mejor un sabio. Alabado sea el Señor. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los que tenemos la apariencia de santos, tú, yo, la Madre Teresa, el Papa Francisco, el hermano Branham, todos los que tenemos cara de San Crisóstomo, todos hemos pecado. Dile al de al lado, hasta yo. Sí, porque el de al lado me admira tanto, ¿verdad?
Oye, hermano, ¿usted nunca le contesta a su esposo? Sí, hermana, qué boca también tiene la hermana. Ciertamente no hay ningún hombre que diga yo no he pecado. Todos tenemos cola que nos pise. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ¿Por qué, Salomón? ¿Por qué? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. En otras palabras, no te escandalices cuando alguien te está criticando. No apliques tu oído, porque a veces ponemos mucha atención. ¿Qué dijo de mí? ¿Y cómo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y tú lo oíste? No pongas atención si tú también has criticado a otros. Debemos de resignarnos, se nos regresa simplemente. Nosotros sabemos que hemos hablado mal de muchas personas, ¿o no? Así es que, ¿por qué tomar a mal que otros o que yo ando en la boca de otros? Tendríamos cierto derecho, no digo todo el derecho, cierto derecho si nunca hubiéramos criticado a nadie. Pero como sí lo hemos hecho, entonces nos conviene interpretarlo, bueno, es el efecto boomerang. Lo lancé y se me vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual en este mundo, lo que se siembra, se cosecha. Bendito el Señor por siempre. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, mas la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Es lo que decía Aristóteles. Entre más aprendía, dijo, yo lo único que sé es que no sé nada. Porque a veces creemos saber mucho. Si usted no es así, le aseguro que se va a topar en esta vida con personas a su lado que creen saber, conocer mucho y miran a otros hacia abajo. Creen saber de la vida, creen saber mucho de política, creen saber mucho de trabajo, creen saber mucho de algunos incluso de Dios. Pero en realidad entre más aprendemos, cada vez más nos convencemos de nuestra ignorancia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 3, que el que cree saber algo, que entienda, que descubra que en realidad no sabe nada. Es a quien se retrata aquí en estos versículos. Verso 25, me volví y fijé en mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y en esa investigación dice Salomón que encontró en el verso 26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Oh, qué tremendo está esto, hermano. Esto sí es fuertísimo. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Voy a tener que dedicar un poquito más de tiempo. Quería cortar mi tema porque ya estoy pasado del tiempo que acostumbro a dar, pero esto es una enseñanza que no se puede pasar por alto ni mencionar muy superficialmente. Una mujer, voy a parafrasear el contenido de lo que descubre Salomón cuando se dedicó a inquirir la maldad y la insensatez. Y él dice que entre todas las cosas malas e insensatas que encontró, que él descubre, él se da cuenta que una mujer que se pinta, que usa alhajas, que sube sus fotografías al internet con unas posiciones sensuales. Dice Salomón, he encontrado que ella es una maldición que Dios usa para perder a los hombres. Eso es lo que es una mujer que provoca a otros con su vestimenta, con su aspecto, con sus poses sensuales.
Dice aquí, el hombre que agrade a Dios escapará de ella, pero el que no agrade a Dios, Dios usará esa mujer para que sea su perdición. Por eso la mujer es peor que la muerte. Son lazos y redes donde muchos hombres están quedando atrapados. Y estos hombres serán juzgados como adúlteros, y el adúltero no entrará al reino de los cielos, sino dice Apocalipsis 21:8, tanto mentirosos, hechiceros como adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y allí irá toda esa gente que codició a esas mujeres junto con las mujeres que produjeron esa codicia. Atrápalo, hermana, que has cuidado tu rostro para tu esposo. Atrápalo, hermana, que solo tienes tu cuerpo para tu esposo. Atrápalo, porque eso te va a servir cuando el diablo venga y te diga que te ves muy sencilla, no te ves atractiva, te ves sin chiste, te ves mal, te ves así. Tenlo presente. Tú no te convertirás en la maldición. Ahorita hay muchas mujeres que son maldición y Dios las está usando para perder a los pecadores. Porque esas son mujeres que con su atractivo, su pintura, sus alhajas, sus fotos sensuales que suben, ellas son lazos y redes del hombre. Como dice también Salomón en el capítulo 6 de su libro, que esta mujer es camino al Seol. Sus pies son senderos de muerte. Así es que no se dejen envolver por esas voces que le dicen, te ves fea, te ves así, te ves así. No. Si tienes un esposo, él se enamoró de ti, tal como tú eres, te ama, agrádale a él y punto. Deja que esas Jezabeles y esas Dalilas lleven al infierno a otros. Para eso están. Para eso están. Y nosotros los cristianos, dice aquí, el que agrada a Dios escapará de ellas. Bendito el Señor que cuando las vemos, clamamos a la sangre de Cristo, nos libramos de la tentación, pero va a haber otros que ellas están solo para eso, para hacer redes y lazos. Y ahorita están atrapando miles de almas y mandándolos al infierno con su aspecto. Dice el verso 26, bueno, desde el 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, y he hallado más amarga que la muerte, no igual, sino más amarga que la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Solo el cristiano que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. ¿Por qué hace la distinción de entre un hombre y una mujer? Bueno, hay que explicar el versículo dentro del mismo contexto, lo que Salomón está aprendiendo. Se dio cuenta que un hombre entre 1000 es capaz de enderezar su conducta moral, pero cuando trató de buscar una mujer que enderezara su conducta moral, no encontró ninguna entre 1000. Quizás uno en 1,000,000, pero uno entre 1000. Las mujeres no están dispuestas a sacrificar su vanidad, no están dispuestas a sacrificar su belleza física, su atractivo, su aspecto. Ellas no están dispuestas. Dice Salomón, no encontré a una entre 1000. Entre los hombres por lo menos hallé uno. Así que yo las admiro, hermanas, que han vencido los cosméticos, las alhajas, la mal vestimenta, la ropa provocativa. Dios les bendiga grandemente. Versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este es un versículo excelente en la apología para poder defender el Evangelio, ya que muchos ateos atacan a Dios
argumentando que por qué si Dios es perfecto, hizo al hombre con esas inclinaciones hacia el pecado. Porque uno de los temas comunes donde se apoyan muchos del por qué Dios diseñó así, y ese así es entre comillas, por qué Dios diseñó así al hombre, es el tema de la homosexualidad. Pero ¿por qué si este hombre siente inclinación hacia los de su propio sexo, por qué Dios lo hizo así? Si Dios lo hizo así, ¿por qué lo va a culpar? No, dice aquí que Dios hizo al hombre recto y ellos buscaron muchas perversiones. Que él nació con ciertas inclinaciones, pero Dios no lo hizo homosexual. Él está pervertido genéticamente y yo ya he explicado sobre esto, pero no tanto que Dios lo hizo así, no. El hombre fue hecho recto desde un principio. ¿Alaban a Dios? Pónganse de pie. Recuerden que para sacarle provecho a este libro y a estas enseñanzas requerimos un mínimo de sabiduría. Sin sabiduría no vamos a poder interpretar correctamente estos versículos y mucho menos vamos a poder saber dónde entran en nuestra vida. Pero si oramos, como dice Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y le será dada sin reproche, sino más bien se le dará abundantemente. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender este libro y así aligeremos nuestra vida aquí en la tierra. Así no erremos tanto en nuestras decisiones, así también seamos de provecho y beneficio a otros. Porque el sabio no solo se bendice a él, sino bendice a los que están cerca de él. No es lo mismo tener un padre necio a tener un padre sabio. El padre sabio bendecirá a la esposa y a los hijos con su sabiduría. No es lo mismo tener un pastor sabio a tener un pastor necio, un patrón o un jefe sabio a un patrón o un jefe necio. La sabiduría siempre va a alcanzar a los que están cerca. Dele gracias a Dios por su porción. Incline su rostro. Oremos. Señor, muchas veces sufrimos innecesariamente y muchas veces nos somos privados de disfrutar algo innecesariamente. No teníamos por qué ser privados ni tampoco teníamos por qué sufrir, porque muchas veces no son pruebas, tampoco son consecuencias. Simplemente nuestra falta de conocimiento y nuestra falta de sabiduría nos llevó a ese sufrir o nos llevó a aquella privación. Pero este tema de Eclesiastés, este libro, su contenido, tiene como propósito eso, aligerarnos la vida debajo del sol. En el trabajo, con los vecinos, en la colonia, con los compañeros, en la escuela, en casa, con el matrimonio, con los padres, con los hijos, con la iglesia, con los hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque, como dice por ahí un refrán en la sociedad, sufrimos porque queremos. Ciertamente las pruebas que vengan de ti, Señor, el sufrimiento que venga de parte tuyo, bienvenido, Señor. Nuestras consecuencias que vengan, Señor, sobre nosotros, no hay cómo evadirlas. Son cosecha. Pero aquello que podemos evitar y al mismo tiempo aquello bueno que podamos alcanzar, será gracias a que desarrollemos discernimiento, obtengamos sabiduría y podamos aprender de estos consejos sabios que nos das a través de Salomón. A ti la honra y la gloria por siempre. Gracias, Señor, por el alimento recibido el día de hoy. Todo, Señor, todo te lo debemos a ti, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.